Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. En el Seminario Regional de Política Fiscal celebrado en junio de este año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se expuso que uno de los principales desafíos de la política fiscal para una recuperación sostenible e inclusiva consiste en el fortalecimiento de los ingresos presupuestarios, desafío que cobra relevancia en el actual contexto macroeconómico, caracterizado por un menor crecimiento económico y una inflación al alza. El diseño de la previsión en las reducciones de los ingresos públicos toma especial relieve por las condiciones internacionales de volatilidad de los precios de las materias primas, como es el caso del petróleo en los mercados internacionales y sus efectos en la economía nacional. No se debe ser irresponsable ante la coyuntura. Por ello, la propuesta de nuestro gobierno progresista del presidente Andrés Manuel López Obrador está pensada para que exista estabilidad en la fuente de ingresos del gobierno federal. El Estado mexicano, en el manejo de las finanzas públicas, tiene la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la prevención en la que los ingresos públicos que no alcancen los montos estimados en la Ley de Ingresos deba frente a ello hacer uso del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, mismos que establece servirá para solventar esa posible falta de ingresos. Los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para el año 2019 fueron de 150,000 millones de pesos. Para el año 2020, 9,497 millones de pesos. En el año 2021 se ubicaron en 9,906 millones de pesos, mientras que para lo que va del presente año se registran 24,986 millones de pesos. Es decir, solo en 2022 el gasto eficiente del gobierno federal ha logrado obtener un poco más de 15,000 millones de pesos respecto del 2021. Ante ello, se hace necesario implementar un mecanismo que garantice incrementar los ingresos del Fondo de Estabilización por las posibles contingencias. Un ejemplo claro del ejercicio responsable de la utilización del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios del Gobierno de la Cuarta Transformación fue en el año de la recesión económica mundial del 2020, que como sabemos fue debido a la pandemia COVID-19 ante la caída de la recaudación de los impuestos y de los ingresos petroleros. El Ejecutivo Federal canalizó recursos obtenidos por ahorros del costo fiscal y por los activos financieros, los cuales permitieron atender la emergencia sanitaria, los compromisos económicos y sociales establecidos por el actual gobierno. En el año de la pandemia, contar con los recursos del fondo permitió destinar recursos al sector de salud con el fin de apoyar los gastos médicos, de infraestructura hospitalaria y la vacunación de la población mexicana para prevenir y reforzar la salud de todas y todos por los efectos del COVID. Por ello, contemplar ingresos generados por intereses, por la tendencia de activos financieros que el gobierno federal obtiene por el buen manejo en los mercados financieros internacionales, muestra la responsabilidad y sensibilidad del ejercer dichos recursos para el beneficio de la sociedad y para quienes menos tienen. Cabe destacar que los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el ejercicio de estos deba de apegarse a las reglas de operación en términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción segunda de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es muy importante señalar que este Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios es totalmente diferente al Fondo de Estabilización que el Grupo Parlamentario del PAN está pidiendo que se apruebe. Este Fondo de Estabilización lo que busca es garantizar recursos para una posible contingencia como la que ya hizo. Y solamente para cerrar quiero decir que lo que está buscando el Grupo Parlamentario del PAN quedó manifestado en la Comisión de Presupuesto. En realidad lo que está buscando el PAN es que el recurso del gasto eficiente y los ahorros que pueda generar este gobierno federal se destinen como lo hacían en su gobierno, en el ramo 23, porque así lo manifestaron en la comisión. Lo que quieren es regresar a los moches y, por supuesto, Morena no está de acuerdo. Por eso,
Nos pronunciamos a favor del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública porque fortalece y atiende las necesidades sociales, presentes y futuras ante la posible disminución de los ingresos públicos, amortiguando los efectos adversos que sobre las finanzas públicas y la economía del país ocurren por dicha caída. Mantienen una política económica equilibrada, responsable y eficiente en beneficio de la sociedad mexicana. Es cuanto, Presidenta.